Que el Señor les bendiga, mis hermanos de YouTube, nuestros hermanos de Facebook. Que el Señor les bendiga en esta hora de la tarde. Que el día de hoy vamos a aprender una enseñanza con nuestra hermanita Adela Hernández, que ya está aquí con nosotros. Y bueno, pues yo le voy a estar dejando el lugar, hermanita. Dios me la bendiga. Amén. Muy buenas tardes. Qué gozo encontrarnos para seguir disfrutando de la palabra. En el Evangelio según Juan, el apóstol de Jesucristo, el discípulo amado. ¿Por qué uso la palabra disfrutar? Porque entre las definiciones encontramos una que dice que disfrutar es tener el favor o amistad de alguien. Así que cuando digo seguir disfrutando, me refiero a la acción de tener el favor o amistad de alguien. Ese alguien es Dios. Digo entonces, vamos a seguir teniendo el favor o la amistad de Dios. Por ello nos interesa escucharlo o escuchar lo que dice su palabra. Esto es equivalente a una cita con Dios para tener una conversación amena, grata, edificante. Entonces, vamos a decirle al Señor, estamos listos y expectantes. Oremos. Dios de amor, muchas gracias en esta tarde. Muchísimas gracias por la vida, por la oportunidad que nos da Radio Virtual. Gracias por mis hermanos que están ahí día y noche trabajando, Señor, porque tu palabra sea divulgada, sea diseminada, sea extendida, sea entregada de muchas maneras, a través del canto, a través de la enseñanza, a través de la prédica, a través de los juegos, a través de los niños, a través de los jóvenes. Gracias, Dios, gracias por ellos. Bendiciones para todos los que también ya están dispuestos hoy para ser edificados con la palabra, hoy o mañana o pasado, cuando ellos lo puedan escuchar, que sea bendición para sus vidas. Gracias, gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a retomar Juan 3. En Juan 3 inicia presentando a Nicodemo, que vino a Jesús. No dice el lugar, no dice la hora exacta, solo dice que de noche. Tampoco dice la ocasión. Pero de la lectura de todo el Evangelio obtenemos información de quién era Nicodemo. De nacionalidad judía, era del grupo social de los fariseos, del grupo eclesiástico o miembro del Sanedrín. Su profesión era maestro de la ley de Moisés y su posición económica, rico. También los ricos buscaron a Jesús. Dice la Biblia que vino a Jesús de noche. No sabemos si vino a Jesús de noche por precaución o miedo a los fariseos, o porque como maestro de la ley estudiaba mejor en la noche, como algunos de nosotros, y dedujo que hablar con el maestro Jesús sería mucho mejor en la noche, para no tener interrupciones, decimos nosotros. Nicodemo, a manera de saludo o introducción, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Con estas palabras, Nicodemo reconoce que Jesús es maestro, reconoce que Dios envió a Jesús, reconoce los milagros como convertir el agua en vino, como señales que demuestran la presencia y la obra de Dios. Aunque como se lee en el resto de la conversación, mucho de esto era solo conocimiento y reconocimiento meramente intelectual, porque en lo que se refiere al conocimiento y discernimiento espiritual, Jesús tuvo que reconvenirle, regañarlo se puede decir. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tal parece que Jesús le cambia la conversación, pero no es así. Realmente le dice Jesús a Nicodemo, sí soy maestro,
sí soy maestro, sí vine a enseñar, sí me envió Dios. Pero aclaro, Dios es la máxima autoridad, es el rey y por eso tiene su reino. Su reino está establecido en todo el universo, porque el reino es la extensión, es la dimensión en donde se ejerce su autoridad. Dios, el Espíritu Santo y yo, recordemos que está hablando Jesús, Dios, el Espíritu Santo y yo estamos muy interesados en que los seres humanos nos conozcan. Queremos que sepan que creamos un reino para que estén con nosotros por siempre. Muchos de ustedes no saben esto y por eso no lo entienden y mucho menos lo pueden disfrutar. O sea, no pueden tener nuestra amistad ni nuestro favor, porque ustedes necesitan creer para poder ver. Otra vez lo digo, creer para ver. Pero como ustedes están aquí en la tierra, solo han visto las cosas que les rodean. Así que ustedes primero quieren ver y luego van a creer. Esto explica por qué en el capítulo anterior dice que los discípulos, al ver las señales que Jesús hacía, creyeron en él. Podían creer, pero primero tenían que ver. Por cierto, hablando del capítulo 2, vamos a regresarnos un poquito. Cuando Jesús convierte el agua en vino, es importante que puntualicemos lo relacionado con esta señal. Porque fíjense, María ciertamente se adelantó a los acontecimientos. En cierta forma fue imprudente. Y Jesús le dijo, ¿qué tengo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero María creía firmemente que Jesús podía hacer ese milagro, que sería el principio de señales. Ella conocía bien a Jesús, ella le tenía confianza, ella creía, ella tenía fe. Por eso se pudo llevar a cabo el milagro, que se convirtió en el principio de señales. Ciertamente por la fe de María, las otras personas pudieron ver el milagro y creyeron. Pues los humanos solo vamos a creer siguiendo este proceso. Ver para creer. Dios resuelve el asunto, ¿no? Pero veamos, se refiere a ver para creer. Siempre Dios permite que haya alguien que tenga fe, que pueda creer, y entonces los demás verán los milagros convertidos en señales y enseguida podrán ver. Pues adelante. Y entonces los demás verán los milagros. Ver para creer es lo que nosotros necesitamos. Pero Dios dice que debemos creer para ver. En ese apoyo, los que creen hacen posible que se den las cosas. Y los demás tienen la oportunidad de ver. Creen, y después ya le tienen confianza a Dios y ellos a su vez van a apoyar a otros. Así es como están resultando las cosas. Pero regresemos a la conversación de Nicodemo. Jesús puntualiza algo. El que no naciere de nuevo, porque para cambiar nuestro paradigma, nuestro esquema, ¿cuál es el esquema? Pues ver para creer, ese es nuestro formato, nuestro esquema. Pero ¿cuál es el esquema de Dios? Creer para ver, totalmente opuesto. Por eso digo, para cambiar el esquema humano se necesita prácticamente volver a nacer.
Eso solo Dios lo puede lograr en nosotros, solo que espera nuestra autorización, el ejercicio de la voluntad que Dios dio a cada ser humano, porque al decidir creer, Dios actúa de inmediato. Nos da fe necesaria y suficiente para que podamos tener confianza en lo que dice la Biblia. Y en el caso de Nicodemo, Nicodemo estaba interesado en hablar con Jesús porque las señales que Jesús hacía lo convencieron. Eso es lo que Dios hace hasta hoy. Llama nuestra atención de muchas maneras, por regalos que nos concede: la vida, la familia, el trabajo, los éxitos, las condecoraciones, los ascensos, los hijos, los nietos, los viajes, los descubrimientos, los proyectos exitosos. Pero también llama nuestra atención por medio de las enfermedades, de los problemas, de los desfalcos, de la pandemia, de los temblores, de los accidentes, de los decesos que son permitidos por Dios con propósitos para cada uno de los que enfrentan esa situación. Y Dios lo permite a fin de que podamos voltear, buscar a Dios, aunque en ocasiones nosotros vamos a otras fuentes porque no le entendemos a Dios o malinterpretamos esos mensajes, como Nicodemo, porque él lo tomó literal, humano, y lo demuestra la falta de confianza de este rabino. ¿Cómo? Porque un hombre ya adulto no puede entrar en el seno de su madre y nacer. No lo puede hacer. Él lo vio de manera literal. Jesús le hace una aclaración que de seguro dejó a Nicodemo más perplejo, más confundido, más asombrado, más intrigado. Le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahí está la otra diapositiva. No sé si la ven. Ajá. La que sigue. La que sigue dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que se traduce no puede del griego, se debe traducir siendo capaz. No está siendo capaz, no tiene esa capacidad. Entre las dos últimas respuestas de Jesús hay dos palabras que resultan importantes en ese diálogo: ver y entrar. No puede ver el reino de Dios y no podrá entrar, dice el Señor Jesús. Para ver se necesita fe, confianza en lo que Dios dice en su palabra. Y para ello, Dios permite que alguno tenga fe y esa fe resulta en bendición para otros. Por eso más adelante el apóstol Pablo dice, por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe del que cree resulta en bendición para su familia. Cuando alguien cree, puede cambiar de opinión y entonces se da el principio de señales en su vida. Hay un cambio radical, total, decisivo, y eso es precisamente volver a nacer, como si hubiera vuelto a nacer. Mejor dicho, volvió a nacer, solo que ese nacimiento ya no es físico, ya no es visible al ojo humano, es en el terreno espiritual. Y al volver a nacer, descubre otro ambiente, otra atmósfera, otro entorno. Las tinieblas se fueron, la luz llega a esa vida. La vida tiene nuevos colores, nuevos sabores, nuevos aromas, nuevas formas. En el mundo físico todo parece igual, pero no es así. La vida ha cambiado totalmente. Ahora la naturaleza divina ha llegado a esa persona y puede ver aquí en la tierra ese reino de Dios que antes desconocía. Al descubrir esa nueva realidad, puede disfrutar la presencia de Dios, lo que habíamos dicho, puede tener amistad con Dios y así aprovechar de su cercanía. Eso dijimos que es disfrutar. ¿Lo recuerdan?
Ahora bien, el asunto del nuevo nacimiento ya está entendido, ¿verdad que sí? Ahora puedes ver que existe otra forma de vida, que es una relación directa con el Rey y Señor del universo. Pero en el siguiente versículo, el versículo 5, el Señor Jesús aumenta la explicación. El que no naciere de agua y del espíritu. ¿De agua? ¿De agua? Porque ya explicamos que en ese tiempo no había papel y tinta y no se podían dar comprobantes como ahora, cuando egresamos de un curso que nos dan el certificado, el diploma, la cédula y demás. Entonces, el Señor Jesús dice, si estás de acuerdo, si ya pudiste ver ese reino, ahora debes testificarlo, debes comprobarles a los que te rodean, debes comprobarte a ti mismo. Y eso se lleva a cabo mediante el bautismo en agua, que no es otra cosa que sumergirlos en agua. Por decirlo así, será la parte visible del nuevo nacimiento y del espíritu. ¿Y del espíritu? Aquí espíritu se refiere a Dios, al Espíritu de Dios. Según revisaremos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, apenas estamos en el 3, pero vamos a llegar al 16. En el capítulo 16 dice que el Espíritu es el primero que empieza a participar en las personas que no conocen a Dios. Participa llamando su atención para que puedan entender que su vida no está alineada a la voluntad de Dios y que es necesario hacer correcciones, eso es, redarguir de pecado. El Espíritu convence al mundo, a los incrédulos, los convence de pecado y los convence de la necesidad de volver a Dios para confesar pecados y aprovechar la bendición que Dios ofrece por el sacrificio y resurrección de Jesucristo, de recibir el perdón de pecado. Primer paso, apenas es el primer paso, pero es el paso indispensable y decisivo. Enseguida es un candidato para entrar hacia adentro del reino de los cielos. Aquí vamos a dar un paseo rápido por el idioma griego, ese idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Este idioma es puntual y objetivo. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando dice entrar, esta palabra está formada por una preposición que quiere decir adentro, adentro de un lugar, adentro de un tiempo, adentro de un propósito y por consecuencia tener el resultado. Y el verbo propiamente dicho que está en voz activa, la voz activa es cuando el sujeto ejecuta la acción. En otras palabras, ahora que ya pudiste ver el reino de Dios, es tu decisión entrar. Para ello debes de dar testimonio mediante el bautismo, diciendo así que estás de acuerdo con las reglas, ¿no? Que estás de acuerdo con las enseñanzas del reino, con el modo de vida del reino, con los lineamientos del reino. Por otro lado, debes permitirle al Espíritu que dirija tu vida, te guía toda verdad, permitirle que te enseñe y te recuerde todo lo relacionado con el reino. Ahora todo, absolutamente todo, es nuevo para ti. Tendrás otra forma de pensar, otra forma de ver, otra forma de sentir, otra forma de actuar, pues tendrás claro que eres ciudadano del reino. Y por cierto, tu perspectiva va a cambiar naturalmente, porque este es un nacimiento espiritual. Sí, es nacer otra vez. Sí, es nacer de nuevo. Es nacer en el Espíritu. Y como sigue diciendo el Señor Jesús en los versículos 6 y 7, lo que es nacido de la carne, carne es. Tú vas a seguir siendo la misma persona física. No habrá nada diferente. Si acaso Dios sana tu cuerpo, sana tus sentimientos, cambia tus pensamientos. Eso es propio de un nacimiento en el reino. Pero el color de tu piel, la estatura, el color de tus ojos, tu linda nariz, esos aspectos meramente físicos van a seguir igualitos, solo que serás una nueva persona. Por el contrario,
Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí hay una joya preciosa en esta verdad. ¿Sabías que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, lo que sucedió fue la separación entre Dios y la humanidad? Porque es lo que provoca el pecado, lo que provoca la desobediencia a los lineamientos, a los mandamientos de Dios. Desde el momento que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, hubo una separación de Dios. Dios estaba presente porque es espíritu, pero los hombres no podían disfrutar de esa relación. En la Biblia a esa separación se le llama muerte, muerte espiritual, muertos en delitos y pecados. Así que cuando el ser humano, por su voluntad, una vez que el Espíritu de Dios le ha mostrado la verdad y la realidad del pecado, y el ser humano le cree a Dios, no presenta razonamientos, no presenta argumentos, no le hace preguntas a Dios, no está en desacuerdo, solo cree. Ahora vuelve a tener esa comunión con Dios. Tienen vida, vida espiritual, como la tenían Adán y Eva en el huerto del Edén, y son candidatos a vivir en el reino de los cielos por toda la eternidad. Por eso pueden entrar al reino de Dios. Para este momento, a nosotros nos parece muy fácil de entender lo que Jesús expresó cuando dijo en el versículo 7, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, en el Espíritu, las personas dependen únicamente de Dios porque han reconocido que su Creador, que ahora es Salvador y Señor, tiene toda la autoridad y poder para conducir su vida. Y no es que haya perdido su capacidad de decidir, sino que han entendido que Dios es verdaderamente sabio y le confían a Dios toda su existencia. Sus prioridades cambian. Ahora primero es Dios y hacer su voluntad es uno de sus objetivos inmediatos. Por eso decimos que se haga tu voluntad en mi vida, así como se hace en el cielo. Más adelantito, él lo explica el apóstol Pablo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es la vida física y material, no son las arracheras ni las hamburguesas, no es un rico jugo de naranja o un agua de kiwi muy rica, no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero justicia aquí está entendida como la obediencia a su palabra. Justicia aquí debe entenderse como obedecer a su palabra. Paz debe entenderse como buena relación con Dios y lo relacionado a su reino en el cielo y en la tierra, o sea, en todo lugar. Y entonces por eso paz no es ausencia de conflicto. Paz es todo lo relacionado con su palabra, ¿no? Es todo lo relacionado con el reino, eso es paz. Pero como también estamos en la tierra y aquí el rey que de manera, ¿cómo se dice? Que robó, el rey que roba el reino de Dios, se llama Satanás. Ese que dice que es el rey pero no lo es, ese tiene conflicto con nosotros. Así que la paz en el espíritu no es ausencia de conflicto. Realmente es disfrutar de la presencia de Dios y ver cómo Dios nos va a defender en todo momento. Y dice, y gozo. El Espíritu Santo da de su gozo al corazón del pueblo de Dios, no importando las situaciones que se tienen que enfrentar. Porque como dijimos, el enemigo de nuestras almas va a querer intervenir para robar esa paz y ese gozo que solo tenemos en Dios. Pero todo esto es en el Espíritu Santo. El reino de Dios entonces es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por todo lo anterior,
El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, según el versículo 8, ahora en el Espíritu tenemos nuevamente esa relación, Dios tiene esa relación con nosotros, el control de la vida de las personas que ya pudieron ver y entrar en el reino de Dios. Van y vienen guiados por Dios para cumplir los propósitos que Dios tiene en cada vida. Son como el aire, son como el mismo espíritu. Van y vienen, no saben a dónde. Pero no importa, porque el que sabe y sabe bien es Dios y Él los guía. No obstante, Nicodemo no había entendido lo que ahora para ti y para mí es muy claro. Y como no entendía, preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Con esto queda demostrado que Nicodemo, con todas esas credenciales que presentamos al inicio de la conversación, solo tenía conocimiento, como muchos de nosotros en estos tiempos. Sus conferencias son muy concurridas, reciben suficiente dinero por su participación en los eventos, pero eso no quiere decir que hayan aceptado el gobierno de Dios a sus vidas y cada vez tienen más seguidores, pero dice la Biblia que vienen a ser ciegos, guías de ciegos. Jesús responde en los versículos 11 y 12. Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Esto sucede hasta hoy también. Muchas personas con títulos académicos de escuelas y universidades teológicas no tienen discernimiento espiritual porque no han nacido del Espíritu y solo están confundiendo a los cristianos sinceros, pero un poco perezosos porque no leen las escrituras, mucho menos las estudian, y entonces les dicen mentiras, las toman como verdad. Y cuando alguien les dice la verdad, no lo pueden creer y siendo verdad, la toman como mentira. Pero eso es asunto de ellos, porque Biblia sí tiene. Juan 3:12 dice, si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Las cosas del cielo son maravillosas, son eternas, son incomparables. Pero en tanto no tengamos el entendimiento para recibir los mensajes de Dios en cierta forma, se pierde el tiempo hablando de algo que todavía no entienden las personas porque no tienen esa vida de Dios en ellos. Entonces es urgente y necesario hacer un alto, porque de lo contrario vamos a caer en lo mismo que estamos observando. Vamos a ser personas con mucho conocimiento y nada de espiritualidad, nada de comunión con Dios. Aquí ahora está el Espíritu Santo para ayudarte a tomar decisiones adecuadas y sinceras, a fin de que puedas ver el reino. Cree solamente, ten confianza. Dios tiene especial interés en ti. Los que ya tenemos esa relación de vida con Dios, vamos a apoyarte. Vamos orando por ti ahorita. ¿Quieres hacerlo? Nosotros sí. Padre Santo, Padre de amor, esta palabra no puede, Señor, continuar explicándose si antes alguien que no te conocía decide creer y te dice, sí, acepto tu autoridad, acepto tu reino, acepto que necesito de Dios, acepto que no creía en el Evangelio, en la buena noticia, pero ahora con la ayuda de Dios, con la ayuda de los que ya creen, con la oración intercesora de los hijos de Dios, yo puedo creer también. Creo que Jesús vino para mostrarnos ese reino, para entregarnos ese reino, para abrirnos paso en esa relación con Dios. Lo creo, lo puedo creer, lo creo porque lo dice la Biblia. Voy a buscar una Biblia y voy a buscar el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y voy a creerlo y voy a disfrutar, voy a poder ver ese reino y voy a poder ver todo lo que la Biblia dice, porque es un cambio total, es un nuevo nacer, es un nuevo vivir. Ahora voy a tener vida espiritual, ya no solo física, sino el Espíritu de Dios toca mi espíritu
y yo vivo para Dios, vivo una nueva experiencia. Lo creo, Señor, lo creo, lo quiero creer ahora. Gracias por ayudarme, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Yo no sé si tú lo puedas decir, pero seguramente que si alguien lo hizo por primera vez y lo creyó, ahora puede disfrutar esa experiencia. Algunos sienten tanta alegría que lloran, algunos sienten tanto gusto que empiezan a reír a carcajadas, a sentirse muy alegres, porque antes ya no sabían ni qué era una sonrisa. Pero gracias a Dios. Se registra una verdad muy importante en el versículo 13. El Señor Jesús, de manera clara para nosotros, habla de su divinidad, habla de su humanidad, habla ahora de estos asuntos en el Espíritu. Dice que descendió del cielo. En el cielo está el trono de Dios, así que Él es Dios. Habla de su humanidad, de su divinidad. Habla de su humanidad. En las diapositivas que estamos usando, en la diapositiva número 8, en donde tenemos esto, habla de su humanidad. Tomó forma humana para venir a la tierra a cumplir su propósito, para recuperar a la humanidad, para volver a experimentar una relación como la que tenía desde el principio de la creación. O sea, el Señor Jesús tuvo que tomar la forma humana para que pudiera venir y entenderse con los humanos y los humanos pudieran recuperar esa relación que tenía Adán y Eva desde el principio de la creación. Pero también habla de su eternidad, como es Dios, es eterno. Está en el cielo, en tiempo presente. Dios siempre está en presente. Para Él el tiempo humano no existe. Él es un eterno presente. Por eso decimos que es eterno. Y el Señor Jesús puede decir, yo soy Dios verdadero. No hay otro Dios. Solo yo soy Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra podía decir, soy hombre y soy Dios. Él tenía las dos naturalezas. Ahora nosotros en Cristo Jesús también tenemos vida espiritual y vida física. La vida espiritual, si nosotros mantenemos esa relación constante con Dios, a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos, a través de practicar lo que la Biblia dice, pues también vamos a ser espirituales, fuertemente espirituales. Y la espiritualidad sujeta a la carne, sujeta a los deseos humanos. Si no lo hacemos así, entonces igual la carne gana y somos carnales. Somos carnales en el sentido de que vamos a hacer lo que la carne pida. Y a veces la carne va a pedir de comer mucho y vamos a entrarle a la gula, y eso es pecado. A veces la carne va a querer otras cosas y vamos a pecar contra Dios. Pero enseguida le recuerda a Nicodemo, Jesús le recuerda a Nicodemo un evento que sucedió muchos años atrás, pero que Nicodemo, como maestro de la ley de Moisés, seguramente recuerda. Esta es una historia que está en el Antiguo Testamento. Es la siguiente diapositiva. En esa diapositiva encontramos escenificada la historia. En su viaje por el desierto, los israelitas, de repente, murmuraron y se quejaron y se lamentaron de haber salido de Egipto. Y eso fue una ofensa contra Dios, porque al sacarlos Dios de Egipto, los estaba librando de la esclavitud, los estaba librando de la muerte, les estaba haciendo bien. Y de repente, estos señores se empiezan a lamentar, como diciendo, Dios, te equivocaste, así no debía ser. Entonces, Dios los castigó, porque se rebelaron contra Dios. Al empezar a lamentarse, al empezar a murmurar de la bendición de Dios, estaban rebelándose contra Dios. Entonces, Dios los castigó y permitió que hubiera una plaga de serpientes venenosas que picaban a los israelitas
y los israelitas morían. Cuando vieron este castigo, los israelitas se asustaron y el pueblo se arrepintió y pidió misericordia. Esto es, le pidió a Dios que los perdonara. Entonces, Dios le dijo a Moisés que hiciera algo, que hiciera algo visible, que tuviera, que lo pudieran ver ellos, que pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, tomó una serpiente de bronce, la formó, puso un asta muy alta y ahí levantó esa asta. Ajá. En esa imagen, no, la imagen no tenía ningún poder. Pero Moisés obedeció a Dios y la puso Moisés en alto en medio del campamento. Y los que miraban a la serpiente se curarían, se curaban. Los que no veían a la serpiente morían. Todos fueron picados. Todos recibieron el veneno. Pero los que obedecieron de voltear a ver a la serpiente resultaban curados. Esa historia impresionó mucho a los israelitas. Pero como buenos humanos, después de algunos años, en los tiempos del rey Ezequías, los israelitas adoraban la serpiente. Entonces el rey tomó la decisión de destruir esa serpiente. Porque no era la serpiente la de bronce la que daba vida cuando Moisés la puso en alto. Los moribundos pusieron su confianza en el que le había mandado a Moisés que lo hiciera. Era Dios mismo el que lo sanaba. El poder sanador no estaba en la serpiente. Esta no era más que un objeto que les hacía volver el pensamiento a Dios, y cuando lo hacían, sanaban de la picadura de la serpiente. Notemos que Juan tomó aquella vieja historia, vieja porque tenía muchos años, ¿no? Y la usó como una parábola profética de lo que había de suceder con Jesús. Dijo, pusieron en alto la serpiente, los moribundos la miraban, su pensamiento volvía a Dios, y por el poder de Dios en quien ponían su confianza, se curaban. Así es como era necesario, iba a ser necesario que Jesús fuera levantado para que cuando los que estamos heridos por el pecado, volvamos a Él nuestro pensamiento y creamos en Él y encontremos no solo sanidad, sino vida eterna. Cuando dice sea levantado, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice el versículo 14, se refiere a dos momentos y dos lugares. Jesús sería llevado a la cruz del Calvario. Ahí lo clavaron en la cruz y después levantaron la cruz, como está algo parecido a lo que está en la figura, en la diapositiva, ¿no? Por fin murió, pero después resucitó y fue levantado o elevado, pero ya no aquí en la tierra, sino hasta el mismo trono de Dios en el cielo, porque Jesús fue levantado en la cruz, pudo ser levantado hasta el trono de Dios. Para Jesús la cruz era el camino a la gloria. Hoy cuando pensamos esto decimos, pero ¿no podía ir a la gloria sin pasar por la cruz? No, necesitaba estar en la cruz para después resucitar, vencer la muerte, vencer el pecado, vencer al diablo, vencer la carne, vencer, y como resultado de esa gran victoria regresaría con su Padre, pero ahora como el gran vencedor, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿cómo dice la Biblia? Toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Maravilloso es esto. Dice el versículo 15 que todo aquel que en Él cree, es otra diapositiva interesante, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De este pequeño versículo podemos contestar dos preguntas. ¿Qué quiere decir creer
en Jesús para que no se pierda. ¿Y qué significa que tenga vida eterna? Ah, bueno, creer. Vemos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí la tenemos. No se pierda. Para que no se pierda, tiene que creer. ¿Qué tiene que creer? Pues tiene que creer con todo su corazón que Dios es como Jesús nos ha revelado. Porque nadie ha visto a Dios. Jesús toma forma humana, Jesús es Dios y viene y nos dice cómo es su Padre, cómo es Dios. Nos deja, corre el velo, Jesús corre el velo, quita la cortina y podemos ver que Dios nos ama, que Dios se preocupa de nosotros y que no quiere que nos perdamos. Él quiere perdonar nuestros pecados. Para los judíos de ese tiempo, esto no era muy fácil de creer, porque ellos veían a Dios como alguien que les imponía leyes, que los castigaba, que veían a Dios como un juez y a las personas como reos de muerte, veían a Dios como uno que exige sacrificios, ofrendas. Era difícil pensar en Dios como el Padre que anhela que sus hijos, aunque sean rebeldes, vuelvan a casa. ¿Cómo? Eso no lo entendían. Fijémonos, costó la vida y la muerte de Jesús para que pudiese la humanidad regresar a casa. No podemos continuar en la vida hasta que nuestro corazón crea esa buena noticia. No podemos continuar en la vida hasta que nuestro corazón crea esa noticia. Si no creemos eso, no podemos tener entrada. Ya lo dijimos. Pero también debemos creer que Jesús es hijo de Dios. Es el unigénito hijo de Dios en su naturaleza. Sin embargo, Jesús es Dios. Es hijo de Dios, pero no empezó a existir en un momento. Él existe desde la eternidad. Está la mente de Dios. Él conoce y conocía a Dios también porque han estado con Él. Los dos son uno solo. Por esa razón Jesús nos puede decir, revelar la verdad acerca de Dios. Es su Hijo, lo conoce bien. También debemos creer con todo nuestro corazón que lo que Jesús nos dice es la verdad. Por eso tenemos que hacer todo lo que Él nos dice que hagamos. Cuando Él nos dice que tenemos que rendirnos incondicionalmente a la misericordia de Dios, lo tenemos que hacer. Tenemos que tomarle la palabra a Jesús. Hasta la cosa más insignificante de la vida se ha de hacer en obediencia incondicional a Él, porque Jesús nos dice la verdad. Como Él habla verdad, debemos obedecerle. Estamos rodeados de mentira y nos cuesta tanto decir verdad, hablar verdad, vivir en verdad. Por eso hoy, a través del Evangelio, el Señor nos está diciendo, Jesús dice verdad, y como Él dice verdad, tú debes obedecerlo, y eso te va a ayudar para que no te pierdas. ¿Pero qué significa que tengan vida eterna? Pues eso es tan fácil. La vida eterna es la vida de Dios mismo. Pero preguntémonos lo siguiente, si tenemos vida eterna, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es eso de entrar en la vida eterna? Tener la vida eterna es algo que envuelve en paz todas las relaciones de la vida. Primero nos da paz con Dios. Ya no estamos sirviendo a un tirano o tratando de escondernos de un juez implacable. Estamos en casa con nuestro Padre.
estamos en familia. Nos da la paz con nuestros semejantes. Si hemos sido perdonados, tenemos que ser perdonadores. Y esto nos permite ver a las personas como Dios las ve. Nos hace miembros de una gran familia unida en amor. A ver, otra vez. Nos da la paz con nuestros semejantes. Como Dios nos ha perdonado, nosotros entonces somos perdonadores. Y entonces, como somos perdonadores, podemos mejorar nuestras relaciones, porque ahora vamos a ver a las personas como Dios las ve. Por ejemplo, vamos a decir, este muchacho solamente se distrae. ¿Qué tal que le duele la cabeza? ¿Qué tal que le duele el estómago? Nosotros eso no lo sabemos o no lo sabíamos. Pero ahora el Espíritu de Dios nos hace sentir y nos hace saber, este muchacho no está siendo desobediente, se siente mal, ve, ayúdalo. ¿Quién nos lo dice? Dios, porque nos llevamos bien con él. Aquella señora es muy enojona, es irascible, nadie la quiere saludar, de todo se molesta. Esa señora tiene mucho rencor, esa señora tiene mucho resentimiento, esa señora ha sido muy maltratada, esa señora ha sido humillada, esa señora ha sido traicionada, esa señora se ha quedado sin comer, nadie, como es irascible, ya nadie se le acerca, ella sufre. Eso no lo vemos nosotros. Solo vemos que es enojona. Pero el Espíritu de Dios en nosotros nos hace que veamos a nuestros semejantes como Dios los ve. Y que los amemos a pesar de cómo son. Y entonces, eso trae a nosotros paz aquí en el reino, pero también nos asegura, nos permite disfrutar vida eterna aquí mismo en la tierra. Nos da paz con la vida. Si Dios es Padre, si Dios dirige todas las cosas para bien, cuando creemos en Dios como Padre, también creemos que su mano paternal no causará jamás a sus hijos lágrimas innecesarias. Oigan esto, Dios es nuestro Padre ahora. Sí, Dios es nuestro Padre. ¿Se va a ocupar de nosotros y nos va a cuidar como un padre que cuida a sus hijos? Sí. Y entonces no va a permitir que nosotros suframos de más. Nos va a advertir, nos va a detener. Y si acaso tuviésemos que llorar así como a un niñito que va creciendo y que le dice, papá, no pongas la mano ahí donde está la flama, te puedes quemar. Y el niño quiere meter la manita, que no lo hagas, que no lo hagas. Bueno, te voy a tener que enseñar de otro modo. A lo mejor tiene que darle un manacito en su mano y le va a doler al niño y va a llorar, pero nada más. Le evitó que tuviera una quemadura de 3er grado, le evitó que estuviera en el hospital y que llorara, pero con ganas, y que a lo mejor le hicieran injertos y que quizá perdiera la mano. Eso es lo que pasa con los padres cuando corrigen a sus hijos. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando somos corregidos por Dios. Porque después de esa corrección tenemos paz. Si usted no lo ha vivido o no se ha dado cuenta, muchas veces usted ha tenido que llorar, pero esas lágrimas son necesarias para que después no llore innecesariamente. Puede que no entendamos del todo la vida, pero no viviremos sumidos en resentimientos nunca más. Pero también nos da paz con nosotros mismos. Que tengamos vida eterna nos da paz con nosotros mismos. Muchas veces, fíjense ustedes, muchas veces nosotros tenemos conflictos con nosotros mismos. Pues conocemos nuestros puntos débiles, conocemos la fuerza de las tentaciones, conocemos nuestras obligaciones y las exigencias de nuestra propia vida, pero ahora sabemos que no vivimos solos, sino Cristo vive en nosotros. Hay una paz que tiene su cimiento en una fuerza suficiente para vivir. ¿Cuál es esa fuerza?
la de Cristo. Ya no estamos solos. Cristo está con nosotros y Cristo nos acompaña y Cristo nos defiende y Cristo nos ayuda para vencer las tentaciones. Nos da la seguridad de que la paz más profunda de esta vida no es más que una sombra de la paz por venir. Nos da una esperanza y una meta hacia donde nos dirigimos. Nos da una vida gloriosamente maravillosa ya aquí y sin embargo al mismo tiempo una vida en la que lo mejor está por venir. Enseguida encontramos otra joya en la Escritura. Algunos le han llamado el corazón del Evangelio. Y sí, este versículo nos da claramente una razón, el por qué los hombres, incluida las mujeres, pueden tener vida eterna, vida de Dios, aún estando en la tierra, y enseguida vida de Dios en el mismo trono de Dios. Este versículo es el versículo 16. Porque de tal manera, ahí está, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos de nosotros este versículo lo sabemos de memoria y aún dormidos lo recitamos. ¿No puedes escribir? No. Dios es amor. Amor ágape. Amor de Dios. Amor es su esencia. Por amor quiere recuperar al ser humano que decidió dejar a Dios y al dejarlo tuvo que sufrir las consecuencias, estar separados de Dios. Ya dijimos que estar separados de Dios es muerte espiritual. Y así está el hombre cuando no ha entendido y por lo mismo no ha decidido volver a Dios. Dios es amor. Amó, ama y amará, porque esa es su naturaleza. ¿A quién va a amar? ¿A quién amará? ¿A quién amó? Al mundo. Del griego, la palabra cosmos. Veamos qué quiere decir la palabra mundo. La palabra mundo quiere decir la humanidad a la que Dios ama y a la que desearía salvar. Jesús vino a la tierra precisamente para quitar el pecado del mundo. Por eso puso su vida en propiciación por los pecados de todo el mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El mundo es pecador y malvado, que se aparta de Dios y rechaza su gracia. Esa es la razón por la que reina la muerte y están enteramente bajo el maligno Satanás. Satanás es en efecto llamado el príncipe de este mundo. No es sorprendente que la sabiduría del mundo considere necedad el evangelio, por cuanto el espíritu del mundo está enfrentado al espíritu de Dios. Pero dice la Biblia que de tal manera Dios amó al mundo. Dice que el manantial de la vida de Dios es el amor. Lo tremendo de este versículo es que nos presenta a Dios actuando no en provecho propio, sino en provecho nuestro. Dios no es un monarca absoluto que tratará a las personas solamente como súbditos obligados a la más absoluta obediencia. No. Dios es un padre que no puede ser feliz hasta que sus hijos desagradecidos y rebeldes vuelvan al hogar. Dios no azota a la humanidad para que se le someta, sino la anhela y soporta para ganar su amor. Dios amó y ama al mundo, no solo a una nación, ni a los buenos, ni a los que le aman a Él, sino al mundo entero. Los que no se pueden amar, los inamables, los que no tienen nadie que les ame,
los que aman a Dios y los que ni se acuerdan de Él, los que descansan en el amor de Dios y los que lo desprecian. Todos están incluidos en el amor universal de Dios. Fue Dios el que envió a su Hijo, porque amaba hasta tal punto a la humanidad entera. No habría evangelio ni salvación si no fuera por el amor de Dios. Dios dio a su único hijo, Al decir dio, se refiere a que lo entregó para que al morir en la cruz, al ser levantado en la cruz, sufriera el sacrificio, el castigo que le tocaba sufrir a toda la humanidad de todos los tiempos. Por eso ese amor de Dios no tiene comparación ni sustituto, es único. Entonces Dios ofrece perdón a la humanidad porque la ama mucho. Aunque ese perdón es gratuito para el pecador, Dios tuvo que pagar un precio muy caro. Pagó con la vida de su Hijo, que fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Así que Dios nos ofrece perdón porque nos ama. Dios es amor. Y tenemos salvación porque la deuda está pagada. Dios es justo. El perdón no es gratis. Para Dios significó un alto precio. A eso se le llama justicia, justicia de Dios. En el versículo 16, esta es la parte que le corresponde a Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito, Pero en este mismo versículo, la segunda parte le corresponde a cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree, si bien Dios ama a todo el mundo, eso ya lo explicamos, Dios ofrece vida eterna a todo el mundo, pero necesita que ese todo el mundo acepte la vida eterna, ejerciendo el libre albedrío que Dios entregó a cada ser humano. Y en este momento del versículo 16, la oferta se personaliza para que todo aquel es para todos, pero recibirá la vida eterna aquel que crea, porque al creer volverá a nacer y podrá ver el reino de los cielos, además de que podrá entrar en el reino aún estando en la tierra y será candidato para vivir por la eternidad en el reino de gloria en donde vive Dios. Es la única manera de que no se pierda. Para Dios, perder a alguien es cuando ese alguien, por su voluntad, se separa de Dios. Como dijimos, este versículo 16 es fascinante. Nos dice en una cápsula todo el plan y propósito de Dios para el mundo. Pero ese mundo se personaliza en cada uno de nosotros. A mí personalmente me gusta anotar mi nombre al leer San Juan 3:16. Y entonces yo digo, porque de tal manera amó Dios a Rosadel Hernández Ojeda, ese es mi nombre completo, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que Rosadel Hernández Ojeda, al creer en Él, yo ya creí, no se perdió, sino que tiene vida eterna. No estoy alterando la escritura, no le estoy poniendo o quitando, estoy identificándome en la Biblia, estoy encontrándome en la Biblia, estoy aceptando la oferta que Dios me da, pues como formaba parte del mundo, Dios me ama y ahora soy uno de todo aquel y por eso tengo la seguridad de la vida eterna. ¿Tú quisieras también no perderte, sino que en lugar de perderte te dejes encontrar por Dios que te ama y quiere darte vida eterna? Solo tienes que creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Aquí nos quedamos. Esta es la invitación para nosotros hoy, para ti. Para ti. ¿No quieres perderte? Deja que el Espíritu Santo aplique la palabra a tu corazón y puedas recibir a Cristo y ahora no perderte, sino tener vida eterna aquí mismo en la tierra y ser candidato a disfrutarla totalmente cuando estés en el reino de Dios. Y tu perspectiva cambiará. Ya no tendrás tanta importancia en las cosas materiales. No quiero decir que no debes tener casa, que no debes tener una buena familia, una buena ropa. No, porque todo eso Dios te lo da. Es vivir la vida eterna aquí en la tierra, sino que tus prioridades van a estar allá con Dios en el cielo. Muchas gracias. Dios te bendice. Muy buenas tardes. Para algunos va a ser mañana, para otros va a ser tardes.
Así está.